Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por acompañarnos. La idea es que se trate de una reunión lo más dinámica posible, que ustedes puedan hacer todas las preguntas e interrumpirnos. Yo sé que no pueden hablar, pero pueden escribirlas y le estaremos pendientes de eso. Lo que queríamos hacer era, todos sabemos, todos hemos pasado y hemos tenido mucha información acerca del COVID, pero lo que queríamos mostrar nosotros como grupo de soporte nutricional eh, fue todo lo que desarrollamos y los resultados que hicimos de ese desarrollo, ese manejo y ese grupo, ese trabajo en grupo que realizamos con los intensivistas. Les voy a compartir mi pantalla. Inicialmente les voy a mostrar eh, los hallazgos que tuvimos y al finalizar, Luisa, después de que yo acabe, Luisa, que es la nutricionista del grupo de soporte nutricional, les va a mostrar los cambios que hicimos en nuestro protocolo que está disponible para el que lo necesite. Esto no es de nosotros como en Banaco, esto es un desarrollo que simplemente tomamos literatura y con la experiencia que hemos tenido con el resto, con nuestros pacientes. Por eso, si ustedes necesitan el protocolo, con mucho gusto se los enviamos, no hay ningún problema. Entonces les voy a compartir mi pantalla y aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Arias, yo soy cirujano gastrointestinal eh, yo hago laparoscopia avanzada y llevo 5 años de coordinador del grupo de soporte nutricional de la clínica Inbanaco, Grupo Quirón. Eh, y fue un trabajo exhaustivo para poder llegar a conformar este grupo, el cual funciona bastante bien. Esto que les vamos a mostrar ahora son las estadísticas que hicimos y tenemos que dar las gracias al grupo de estudiantes que están rotando con nosotros con el grupo de soporte nutricional y a nuestra enfermera jefe, Mónica Cáceres, que se encarga día a día de recolectar los pacientes nuevos y así poder tener unos indicadores. Esto que les voy a mostrar es el trabajo de un año, de marzo a marzo. Por supuesto que estos últimos 3 meses, perdón, hubo un incremento importante, pero no tenemos esos resultados acá en lo que les voy a mostrar. Lo que les vamos a mostrar son de marzo del 2020 a marzo del 2021 y cómo fue el soporte nutricional de los pacientes que estuvieron en la unidad de cuidado intensivo que tenían infección por el SARS-CoV-2. Para que entendamos un poquito cómo funcionamos nosotros, somos 4 médicos especialistas, 3 cirujanos y un intensivista. Desafortunadamente, uno de los fundadores del grupo falleció el año pasado, no a consecuencia del COVID. Y estamos los 4 con una nutricionista que tiene más de 20 años de experiencia en soporte nutricional, una enfermera jefe, que ahora les voy a mencionar algunas de sus actividades que son muy importantes para el grupo. Por supuesto que tenemos una interacción diaria con químicos y fonoaudiología para determinar cuándo hacemos la transición de la nutrición enteral a la vía oral. Y desde hace 6 meses, un año, estamos con estudiantes presenciales dentro de lo posible, internos y algunos rotantes que han querido conocer el funcionamiento de nuestro servicio. Dentro de nuestras funciones, todos los días se pasa revista, por supuesto, no solamente por los pisos, sino que ahora por cuidado intensivo fácilmente podemos tener 35, 40 pacientes con COVID y se hace una discusión o un entendimiento con los intensivistas que no siempre es fácil para llegar a acuerdos sobre el momento ideal para empezar el soporte nutricional en nuestros pacientes con COVID. Con ellos discutimos pues el estado de los pacientes, la estabilidad hemodinámica, el uso de vasoactivos, si tiene falla renal, si no tiene falla renal, y con eso determinamos la fórmula que vamos a tener. Por supuesto, con los estudiantes que tratamos de integrarlos lo más posible
a estas decisiones que estamos tomando y periódicamente nos reunimos. eh, Nos ha tocado el último año reuniones virtuales en las cuales evaluamos los indicadores que tenemos de éxito de nuestro soporte nutricional. La jefe de enfermeras se encarga de la educación de las enfermeras que hacen la valoración de riesgo nutricional en el piso. El 100% de nuestros pacientes que están ingresados en la clínica Inbanaco tienen una evaluación de riesgo nutricional. Por supuesto, ella se encarga también de las estadísticas de los pacientes nuevos y la educación para la familia, así como la verificación de los catéteres y las fijaciones de sondas, que son muy importantes. El trabajo en equipo de ella con el grupo de enfermería. Entonces, para llegar a para a lo que estamos haciendo, nos reunimos el grupo y revisamos la literatura, revisamos las guías que en ese momento estaban, las guías europeas de soporte de la Asociación Europea de Soporte Nutricional y en ese momento también salieron más o menos en tiempo simultáneo las guías de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y nos basamos en la literatura que encontramos para determinar nuestro protocolo. Entonces, este fue el protocolo inicial y ahora que Luisa les hable, les va a mostrar el protocolo actual, lo que hacemos actualmente y por qué llegamos a esto. Entonces, cuando tenemos un paciente infectado con SARS-CoV, entonces siempre, como les dije desde el principio, se les hace un tamizaje nutricional eh, durante ese tamizaje y durante el riesgo nutricional que identificamos en eso, pues identificamos si tiene obesidad, si es un adulto mayor o si tiene enfermedades crónicas o agudas que sepamos que van a poder modificar la mezcla que vamos a utilizar, aunque en general no. Con este diagnóstico nutricional hacíamos o hacemos una intervención nutricional y determinamos a un lado están los requerimientos nutricionales en cuanto a calorías y dependiendo de las calorías en general empezamos a todos los pacientes con 25 kilocalorías por kilogramo y progresivamente subíamos hasta 27, 30, en general fue el límite. En cuanto a las proteínas, en promedio estábamos entre 1,3 gramos, 1,3 gramos por kilo y algunos pacientes alcanzaron a tener hasta 2 gramos por kilo, pero pues dependiendo del estado metabólico del paciente. La relación lípidos y carbohidratos fue muy importante, sino, pues por supuesto que la mayoría tenían problemas respiratorios, entonces utilizamos fórmula modificada en carbohidratos. Si era oral, si el paciente, pasamos a este lado, si el paciente después del diagnóstico nutricional requería alguna intervención, determinábamos si podía alimentarse él solo, entonces él no estaba a cargo del grupo de soporte nutricional, sino del área de nutrición clínica de los pisos y ellos determinaban si podían estar con suplementos o no. Si el paciente no podía recibir vía oral, así sea eh, modificada la consistencia o modificada según los gustos del paciente, si él tenía menos del 50% de la ingesta, o si no recibía nada vía oral después de 3 días, pues, y su tracto digestivo funcionaba, le colocábamos sonda desde el principio, o por supuesto, si estaba ventilado, porque mucho paciente llegó a urgencias, o está llegando a urgencias, requiere una intubación rápida, entonces el paciente de entrada va para nutrición enteral, o nutrición parenteral, que como van a ver ahora la usamos muy poquitas veces. Curiosamente, después de que hicimos esta primera recolección, hemos tenido más pacientes con nutrición parenteral que lo que tuvimos durante el año que hicimos la recolección inicial. Y realmente la dejamos para los pacientes que no pueden tolerar, que no toleran la nutrición enteral o para los pacientes en los cuales la nutrición enteral no alcanza los objetivos y necesitamos una nutrición mixta. Eh, bueno. Lo que hicimos en esta recolección, yo voy a tratar de ir mirando si hay preguntas. No, ok. Si hay preguntas, tranquilos,
que esto sea dinámico, interrúmpanme, yo trato de leerlas periódicamente y vamos contestando, para que sea algo más compartir entre ustedes. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, es compartir nuestra experiencia y con seguridad la de ustedes es igual de importante y nos pueden aportar a lo que hemos hecho. Entonces, lo que hicimos fue, esta es la base de datos, el número de pacientes por mes, el género, la edad, la clasificación nutricional, si tenían comorbilidades o no, el aporte calórico que le dimos, el aporte proteico que le dimos, qué fórmulas nutricionales utilizamos. Em, una pregunta. ¿No? Me pareció que había una pregunta. Eh, ok, sí, hay una pregunta. Ahoritica, con mucho gusto, hablamos de los requerimientos para paciente obeso cuando llegue allí y Luisa les va a hablar, pero básicamente hicimos los requerimientos con peso ajustado. Luisa más adelante, cuando hable del nuevo modelo, les va a contar cómo lo hacíamos, pero básicamente lo que se utilizó fue una fórmula de peso ajustado. Y aquí hay otra pregunta. Ok. Eh, los resultados que están realmente como exámenes de laboratorio, lo que hacemos es el screening que hacemos con todos los pacientes que están en grupo de soporte nutricional, o sea, los electrolitos en cuidado intensivo, todos los pacientes intubados todos los días tienen fósforo, todos los días tienen magnesio, sodio, potasio, y una vez a la semana estábamos midiendo eh, perfil lipídico, así como en algunas oportunidades hubo necesidad no en todos, pero en algunas oportunidades hicimos medición de nitrógeno ureico en orina 24 horas. Pero básicamente lo de los pacientes de cuidado intensivo, nosotros todos los días tienen electrolitos, sodio, fósforo, potasio, magnesio, y eso fue lo que hicimos y le agregamos lo de todos nosotros los semanal de perfil lipídico. La albúmina no nos interesaba, no es un marcador que ahorita sea importante y menos en estos pacientes críticos. Eh, y la transferrina en todos los pacientes de COVID estaba muy alterada por su enfermedad, lo cual tampoco la teníamos en cuenta. Bueno, si la vía de administración de soporte nutricional, los días que tuvieron soporte nutricional, el seguimiento por nosotros o cuando nosotros, cuando ya le retiramos la sonda, lo entregamos a nutrición clínica y nutrición clínica se encargaba de continuar si requería módulos, suplementos orales o no. Y un dato importante es que si egresa o fallece, ustedes van a ver que la estadística muestra una mortalidad muy alta, pero eso es de los intubados. No todos los pacientes que ingresan con COVID a la unidad de cuidado intensivo necesitan ventilación mecánica, pero los que estuvieron intubados o los que recibieron nutrición, hubo un alto porcentaje de pacientes que fallecieron o que han fallecido por ahora. Bueno, vamos siguiendo. Ahí, porque ya. Ok, como ustedes pueden ver en esta gráfica, esos dos picos coinciden a los picos iniciales que tuvimos o a los picos tan famosos de los que se ha hablado durante toda la pandemia. Por supuesto, no tenemos el tercer pico, desafortunadamente, y su persistencia después de lo que ha pasado con las marchas, en la cual nosotros como grupo de soporte nutricional y como institución, sí pudimos ver que ese pico, que no fue ni como el primero ni como el segundo, sino que fue un pico muy sostenido y un momento en que estuvimos realmente a punto de colapsar con expansiones en urgencias, viendo pacientes de soporte nutricional en urgencias, fácilmente podíamos tener 40, 45 pacientes con COVID soportados con nutrición. Entonces, desafortunadamente no tenemos eso porque fue de un año que hicimos esta estadística, pero los picos
que ven aquí coinciden claramente con los picos que hemos reportado. Entonces, ustedes pueden ver, en julio fue el pico de 48 y en enero fue el pico, en diciembre y enero fue de 47 y 51, que fueron picos altos en total. Analizamos 331 pacientes que ingresaron a nuestra unidad de cuidado intensivo con diagnóstico de COVID que requirieron soporte nutricional. Esto es, que requirieron nutrición enteral o nutrición parenteral. No están los pacientes con COVID que fueron manejados con suplencia oral. O hay unos datos muy generales, pero no todo el análisis que hacemos con los otros grupos. Esta es la distribución por género, fueron más hombres que mujeres, con un porcentaje muy importante. La edad que coincidió con el inicio de la vacunación, que ustedes van a ver que la mayor cantidad de pacientes estaban en este rango de 70 a 90 años o a 100 años, que fueron pacientes que no estaban todavía vacunados y lo vimos y claramente lo notamos que ahora el promedio de pacientes que están intubados o con soporte nutricional son pacientes que están por debajo de 60 años, entre 40, tenemos pacientes de 32, de 35 años, pero el promedio en general ha disminuido notablemente. Con seguridad, si hacemos esta nueva gráfica ahora, vamos a encontrar que el pico va a estar en esta fase seguramente. Ya voy a mirar quién me está preguntando algo en el chat. Ahora no puedo entrar en el chat. Ajá. Perdón, un segundo, yo trato de entrar al chat porque cuando salgo por aquí. mm, Bueno, ahorita, discúlpenme. Ah, aquí está. Ah, buenas noches. Listo, perfecto. Y esta tabla, estos datos, pues, por supuesto que coincide con lo que estamos viendo, que los pacientes entre sobrepeso y obesidad tipo 3 pues fueron la mayor cantidad, entre sobrepeso, 40%, 43% con sobrepeso, 20% con obesidad tipo 1, 7% con obesidad tipo 2, 6%. Esto nada más nos suma casi 90 por 80%, 83%, 80%. Entonces, esta es la misma escala, pero pues en la cual está discriminado el número de pacientes. No están los 331, pero lo que hicimos, lo que tratamos de mostrar es desde desnutrición que no tenía la otra tabla o si tenía un peso insuficiente, porque también encontrábamos algunos pacientes inmunocomprometidos, pacientes oncológicos que también tuvieron infección por COVID y esos pacientes, pues algunos estaban con un peso insuficiente o pacientes ancianos también desnutridos. Como pueden ver, el 4% de esos pacientes, de nuestros pacientes, aquí sí está la totalidad de los 331, el 4% estaban con bajo peso, pero con exceso de peso, el 59%. En cuanto a las patologías, encontramos que la obesidad y la hipertensión, digamos que eran las más frecuentes, también diabetes, pero tuvimos pacientes trasplantados renales, pacientes con enfermedad renal terminal o que se complicaron con problemas renales con enfermedad cardiovascular y lo que les comentaba ahora de pacientes oncológicos. Esto es, esta tabla lo que nos mostraba es que si además de la diabetes también tenía hipertensión o tenía obesidad, pues entonces íbamos sumando y realmente lo que vimos y les vamos a mostrar ahora es que entre más comorbilidades tenía, pues más riesgo tenía este paciente de fallecer o de complicarse. En cuanto al aporte calórico, en cuanto al aporte calórico de estos pacientes, eh, en general tratamos de empezar con 25 kilocalorías por kilo, pero en algunos pacientes iniciamos con 20 y fuimos aumentando progresivamente y la meta
En general era 30 kilocalorías por kilo y algunos pacientes que fueron muy pocos, si pueden ver, estuvieron por encima de ese valor. No me corre. Se me bloqueó. Claro, allá. En cuanto al aporte proteico, la mayoría de nuestros pacientes, el 97%, estuvieron entre 1 y 1,5 y solamente 11 pacientes requirieron un mayor aporte proteico, que fue entre 1,6 y 2, pero la mayoría de los pacientes estuvieron realmente, la meta era 1,3 gramos por kilo de día en el aporte nutricional. Y esto es probablemente con lo que nos quedamos, es que la fórmula que usamos en la gran mayoría de los pacientes, 95%, fue una fórmula polimérica, hipercalórica, hiperproteica, modificada en carbohidratos. Eso es porque lo que buscábamos era disminuir la producción de CO2. Puede que no esté comprobado, seguramente hay algunos otros grupos que han utilizado fórmulas que no estén modificadas en carbohidratos y les ha ido igual de bien, pero nosotros encontramos que teníamos una estabilidad, una muy buena tolerancia con esta fórmula. Muchos pacientes diabéticos o muchos pacientes sépticos que tenían problemas de, de, de llegar a niveles adecuados de sus glicemias, con esta fórmula pues nos facilitaba su manejo. En cuanto a otras fórmulas, en un porcentaje muy pequeño utilizamos para fórmulas para pacientes renales, aunque fue muy poco, pero lo que encontramos fue esto, lo que vimos después de de la revisión que hicimos y nos fue muy bien. Hemos tenido algunas dificultades y seguramente algunos de ustedes lo van a ver, que van a empezar a tener glosas por las EPS con algunas fórmulas de esas porque pacientes que no es diabético y que por qué están usando esa fórmula que no es para diabético. Entonces estamos en esa discusión con ellos. Eh, ahorita, ok. Ahorita, estas dos preguntas que nos están haciendo acá, Elena y Luis, seguramente con la explicación de Luisa, que ella nos va a hablar sobre eso, estoy seguro que les va a responder en la presentación de ella, cómo hicimos cómo llegamos cómo manejamos los obesos, cómo manejamos los adultos mayores, y si no, al final lo tratamos de resolver, pero en la presentación de ella va a estar eso. Eh, El 98% de los pacientes de nosotros estuvieron con sonda nasoyeyunal, solo muy pocos requirieron eh, gastrostomía para su manejo y esto era para nosotros importante y lo que nosotros tratamos de que no haya una deuda calórica importante era iniciar el soporte en las primeras 36 horas dependiendo de la estabilidad hemodinámica. Si alguno de los pacientes tenía más de 2 vasoactivos, no lo usábamos. Si tenía uno ya y ya con el intensivista nos poníamos de acuerdo, empezábamos el soporte nutricional, pero el 78% de nuestros pacientes, y eso es uno de los trabajos grandes que hizo Mónica, fue revisar día a día que se iniciara y que se cumpliera la meta de lo que estábamos formulando. Mm, Entonces, y esto es una de las explicaciones de lo que encontramos, de las explicaciones por qué no había camas de cuidado intensivo, porque es que si ustedes ven, un gran porcentaje de los pacientes estuvieron más de 15 días en cuidado intensivo, más del 51% de nuestros pacientes estuvieron más de 15 días en cuidado intensivo y ahora lo estamos viendo más aún en los pacientes que son que no son tan mayores como los que teníamos al principio, que es lo que estamos viendo ahora en este último pico que afortunadamente ya está pasando. Afortunadamente no tenemos solicitud de camas de UCI que no se les puedan cumplir, pero hace 15 días claramente teníamos pacientes en urgencias ventilados, eh, pero, pero los pacientes jóvenes,
por su, digamos que por su constitución, porque son más, pueden ser más fuertes y todo, digamos que duran más tiempo. Entonces, esta escala que ya de por sí es, estos resultados que ya de por sí son alarmantes, que un paciente esté más de 15 días en cuidado intensivo, eh, pues explica por qué se necesitaban tantas camas de cuidado intensivo en el país. Un porcentaje importante, 48 requirieron menos de 15 días, pero el 51%, y estoy seguro que ahorita cuando saquemos cuando terminemos de actualizar estos datos, vamos a encontrar que van a durar más tiempo en cuidado intensivo. Y esto fue lo que me pareció terrible, y era porque un porcentaje de pacientes eran adultos mayores. Es que estamos hablando que la mortalidad fue muy alta, del 49%, pero estamos hablando solamente de los pacientes que estuvieron intubados, que estuvieron con ventilados, no todos los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo, que requirieron cánula de alto flujo, que fueron pronados sin estar ventilados, pero un porcentaje muy importante de estos pacientes falleció por las comorbilidades, por la edad, por la severidad de la enfermedad. Eh, y algunos pacientes de estos, cuando hablamos de seguimiento por nutrición clínica, es que muchos pacientes de estos ya una vez que estaban con soporte nutricional enteral, podíamos empezarles vía oral, al final ya salían, egresaban de una vez, entonces no hubo necesidad de hacer la transferencia al área de nutrición clínica porque no todos duraban tanto tiempo hospitalizados en piso. Ok. Esa es la vía de alimentación de los pacientes cuando egresan, y como podemos ver, el 95% se fue sin sonda, solamente el 5% requirió algún soporte nutricional ambulatorio. Eh, y bueno, estos son los resultados de nosotros. Eh, ahorita, Luisa, eh, estoy seguro que con la explicación espero que les haya quedado claro de cómo fue el modelo que hicimos, cómo fue nuestro protocolo, nuestra guía de manejo. Y ahorita Luisa les va a actualizar cómo va nuestra guía, nuestro manejo actual. Y bueno, muchas gracias, y espero que podamos resolver las otras dos preguntas. Eh, bueno, ahorita Luisa se va a conectar. Yo voy a bloquear mi cámara y voy a colocarme en silencio. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con lo que les hablaba el doctor Arias. Voy a proyectar la presentación. Quiero saber si la están viendo. Sí, Luisa, dale, está bien. Sí, está bien. Listo. Bueno, pues primero que todo, agradecerles por acompañarnos. Definitivamente, pues es una experiencia que queríamos compartir, y yo básicamente voy a hablar como un poquito del por qué hicimos, digamos, ese manejo, y por qué ahorita al final les muestro el algoritmo con algunos cambios que hemos aprendido durante la experiencia de este año. Definitivamente, pues el soporte nutricional en los pacientes con COVID, importantísimo. Muestro la foto de nuestra UCI porque definitivamente fue pues donde mayormente tuvimos nuestros pacientes. Nosotros trabajamos muy de la mano con el servicio de nutrición clínica, con la nutricionista Dulce y Paola, y digamos que tenemos como unido el protocolo de nosotros con ellos, porque tratamos de hacer un seguimiento de esos pacientes que salen después de que se extuban o después de que ya no tienen la sonda, de que puedan seguir con ese manejo nutricional. Tengo que iniciar hablando un poquito de este artículo que salió hace muy poquito del doctor Wishmeyer, y me parece importante para empezar, donde dice: la desnutrición iatrogénica y la desnutrición son omnipresentes en las unidades de cuidado intensivo de todo el mundo durante periodos prolongados después de la admisión de la UCI. Y definitivamente eso lo digo porque
lo que estamos viviendo y vamos a vivir de aquí en adelante no es solo en el momento que el paciente está en la UCI o está crítico, sino lo que se nos viene, que estamos viviendo ya, pacientes crónicos y pacientes que a veces tienen que volver a reingresar por todos estos problemas pulmonares o por todas las secuelas que tiene el COVID. No olvidemos la desnutrición, ya sabemos que en la hospitalización tenemos más del 50% de prevalencia de desnutrición, pero más que esto lo que quiero hacer énfasis es que está relacionado con costos, con aumento de costos, se habla de hasta un aumento del 308%, pero lo más preocupante es que de todos esos pacientes estamos probablemente interviniendo muy pocos en las estadísticas. Según el análisis descriptivo de 7 estudios transversales del Nutrition Day, que ustedes saben que es el estudio más grande mundial que evalúa la prevalencia del riesgo nutricional, miren lo que se encontró, 38% con riesgo nutricional, solo 23%, o sea, 1 de cada 4 pacientes recibe intervención nutricional, y eso nos aumenta el riesgo de mortalidad en un 94%, y pues menos probabilidad de egreso hospitalario, que es el 18%. Yo pienso que con esta diapositiva definitivamente es la justificación, el por qué debemos tener un manejo como un grupo interdisciplinario y poder intervenir rápidamente estos pacientes. No puedo dejar de hablar de cuáles son las causas de la malnutrición, y sabemos que el problema es esta estancia hospitalaria y sobre todo estos 3 pasos. Primero, este paciente que está en la UCI intubado, el paciente que ya empieza con vía oral, pero es un paciente que cuando vemos no está comiendo lo que requiere, y pacientes que quedan con trastornos de deglución, y pues implica que tengan que tener ayuda y que son pacientes que no comen todo lo que necesitan. Y eso lo vemos no solo en el paciente con COVID, pero sí estamos notando mucho de este tipo de pacientes que quedan por mucho tiempo comiendo muy baja cantidad tanto de calorías o de proteínas, o con una prevalencia grande de trastornos de deglución. Pero también tenemos que tener en cuenta las dietas hospitalarias y todo lo aparte de procedimientos que tienen estos pacientes, sobre todo desde el punto de vista de terapias respiratorias. Recordemos lo que nos dicen las guías de la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral: ingesta inadecuada de alimentos orales por más de 7 días, o una desnutrición presente o un riesgo inminente, es un paciente que requiere soporte nutricional. Imposibilidad para comer por más de 7 días, menos del 60% de la ingesta recomendada. Y algo mucho énfasis, porque a veces el paciente está prescribiéndose dieta, y sobre todo en la UCI, y asumimos que el paciente está comiendo una dieta blanda, pero a la verdad lo que está comiendo es una dieta, un caldo o la sopa, digamos, y el jugo, que prácticamente de proteína no le está aportando nada. Me pareció muy importante esta clasificación de los estados de la enfermedad del COVID en la revisión que hizo la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, y me parece importante tener en cuenta esto, porque de acuerdo a esas etapas también va ese manejo nutricional que nosotros debemos hacer. Hay una etapa temprana, uno, que es la infección temprana, una fase pulmonar y una fase de hiperinflamación, y de acuerdo a eso pues debemos hacer esa terapia nutricional. Más adelante les voy a decir lo que ellos, como ellos nos recomiendan, junto con otras asociaciones. En conclusión, ¿qué nos recomiendan? Hacer una evaluación del riesgo nutricional. Ahora les voy a comentar rápidamente con las diferentes digamos, herramientas que tenemos para hacer esa evaluación de riesgo nutricional. Para llegar a hacer esa evaluación, puede ser evaluación global subjetiva, tener en cuenta la población geriátrica, y la tuvimos en cuenta. Sabemos que la clasificación y el requerimiento de estos pacientes es diferente. Ustedes saben que más o menos hace 2 años para acá tenemos la evaluación de GLIM, entonces también tenerla en cuenta, y también nos la recomiendan, pero igual la idea es que cada institución puede utilizar la que manejen y sea la que les ayude a detectar rápidamente
los pacientes con riesgo de desnutrición, que es en pocas palabras lo que queremos. Y más que detectarlo, es de empezarlos a intervenir. Tener en cuenta que muchos de esos pacientes pueden tener afectada su ingesta por náuseas, vómitos, diarrea, por todo lo que sabemos que conlleva a que un paciente de estos está en la UCI, y que debemos hacer una optimización de ese estado nutricional y siempre debe ser por nutricionistas expertos, empezando por una modificación de la dieta y un asesoramiento de esa parte de nutrición. Tener en cuenta que muchos de estos pacientes son obesos y como ENDES también son pacientes que tienen intolerancia a los carbohidratos, resistencia a la insulina o prediabéticos con enfermedades crónicas y pues con edad avanzada. Algunas de las herramientas simplemente se las traigo para recordárselas. Tenemos como esta, recordar que hay herramientas y también esas herramientas nos dan el instructivo para saber qué hacer. El NRS 2002, teniendo en cuenta la puntuación y saber, digamos, según esto, cómo lo vamos a poder evaluar. Y de acuerdo a esos puntajes que nos den, saber y justificar implementar ese soporte nutricional o saber que debemos retamizarlo en una semana. Recuerden que cualquier profesional de salud puede hacer el tamizaje nutricional y lo que hacen es que el que nos dé riesgo nutricional debe ir a una evaluación nutricional completa. Tener en cuenta que para el adulto mayor ya tenemos herramientas de tamizajes muy específicas en donde tenemos en cuenta toda la parte de movilidad que es importantísima, como voy a hablar más adelante de la parte de terapia física en estos pacientes y la parte de problemas neuropsicológicos, como también pues lo que puede pasar en estos pacientes como la pérdida o compromiso de la masa muscular, de la fuerza muscular y pues el diagnóstico de sarcopenia. En cuanto al GLIM, pues tener en cuenta que no solo vamos a mirar el diagnóstico con criterio fenotípico y etiológico, sino también con el grado de severidad de la enfermedad. Sabemos que cuando hablamos de COVID, pues es una enfermedad, cuando llega a la UCI intubado, es un paciente que normalmente tiene una infección por el COVID más una infección sobreagregada respiratoria, entonces son pacientes muy comprometidos desde el punto de vista de salud y pues también de nutrición. Estas características del riesgo nutricional fue el que nosotros normalmente manejamos en la UCI porque nosotros manejamos, o sea, intervenimos y revisamos los pacientes diariamente, todos los que están en la UCI, cuando pasamos revista con cada uno pues, de los médicos y enfermeras que está en cada estación de enfermería. Tenemos en cuenta, según la patología, la historia clínica, ingesta y pérdida de peso, y el examen físico, pérdida de masa muscular, masa subcutánea, acumulación de líquidos y la fuerza muscular. Muchas de estas características, con solo tener el paciente en la UCI ya con ventilación mecánica invasiva, a veces digamos que ya tenemos como el diagnóstico y sabemos que ese paciente pues requiere ese soporte nutricional integral. Entonces, básicamente nosotros hacemos la evaluación de cada uno de estos pacientes para saber si va a ir a soporte nutricional o va a ir a nutrición, que es, digamos, en todo eso que les estoy hablando, el resumen que les voy a contar en la última diapositiva, que es el último algoritmo que hicimos. De acuerdo a lo que se recomienda, después de que nosotros hemos hecho esa evaluación, es primero empezar por un asesoramiento, fortificación y manejo de la dieta, suplementación que generalmente requieren ese tipo de pacientes por los altos requerimientos nutricionales, sino ir a una nutrición integral dependiendo también de las otras patologías que pueda tener el paciente, no solo la infección respiratoria, sino diabetes, problemas renales, etcétera. Y si no, pues ir a una nutrición parenteral, que básicamente es cuando no logramos los dos ítems anteriores. La Asociación Colombiana de Nutrición Clínica desde el año pasado nos
hace mucho énfasis en estos objetivos terapéuticos y no solo en el paciente con COVID, pero definitivamente nos dice 3 puntos importantes que quiero compartir con ustedes, que es detectar con el tamizaje y diagnóstico, nutrir, empezando con los pasos que les acabé de decir, primero con consejería y con suplementación, y vigilar. Entonces, por eso la invitación no es solo a que detectemos, nutramos, sino que podamos hacer esa secuencia y esa vigilancia del monitoreo. Y pues la muestra de un botón es lo que les mostraba el doctor Arias ahora, que cuando nosotros revisamos la estadística del todo el año, cambiamos algunas cosas, porque ahí nos damos cuenta en que podemos mejorar en el manejo de nuestros pacientes. Básicamente en el requerimiento, 25 calorías kilo día en el inicio del soporte nutricional. En pacientes polimórbidos mayores de 65 años, 27 calorías por kilo, y con bajo peso, pues a 30 calorías por kilo. Igual vamos avanzando, empezamos con una meta baja y vamos avanzando dependiendo de la tolerancia y, digamos, como evolución del paciente diariamente. Requerimientos proteicos, empezamos con 1,3 y vamos aumentando a 1,5 gramos kilo día. Y la relación de carbohidratos lípidos, pues tener entre la mayoría de estos pacientes definitivamente tienen deficiencia respiratoria, tratamos de manejar 50 y 50. La ESPEN nos habla del 1,3 gramos kilo día de proteínas, tener en cuenta la cantidad de carbohidratos y no excederla, y hago mucho énfasis en los carbohidratos, porque independiente que el paciente no sea diabético, es un paciente que tiene resistencia a la insulina, que se comporta con la infección con hiperglicemia o tiene mucho riesgo de hiperglicemia, de que podamos enriquecer o tener una fórmula con ácidos grasos omega 3 para manejar la parte de inflamación. Y definitivamente lo que todas las guías nos hablan, si nosotros no logramos cubrir ese requerimiento nutricional, pues definitivamente ir a nutrición integral. Más adelante les voy a hacer un ejemplo de esta parte. El requerimiento de proteínas, aquí simplemente les quiero contar de 1,2 a 1,5 en la enfermedad crónica, dependiendo si el paciente es obeso o no es obeso. Y solo quiero hacer énfasis en que el paciente adulto mayor, el requerimiento cambió de 0,8 que manejamos hace unos años a 1,2, de 1,2 también a 1,5 gramos kilo día. Entonces, si yo les hablo de estas dosis o de estas cantidades, pues en lo que yo les estoy diciendo es como muy fácil, pero si yo les voy a contar para cubrir esta cantidad de requerimiento, a veces creo que nos quedamos muy cortos y nos quedamos muy bonitos en la prescripción y en el papel. Entonces, por eso les traigo este ejemplo. Si yo a un paciente le voy a dar unos 5 gramos kilo día y pesa 60 gramos, pues sería 90 gramos. Aquí les estoy haciendo un ejemplo de una persona que haga un desayuno con un pocillo de leche, medio pocillo de leche, perdón, un huevo y una tajada de queso cuajada. Al almuerzo consume 3/4 de pocillo de frijol y una porción mediana de media pechuga, una tajada mediana de pollo. Y a la comida una tajada de pescado. Solo estoy hablando del requerimiento de proteínas. Aquí si yo hago el cálculo de proteína me da 63 gramos. Y yo aquí les dije que le debo dar 90 gramos. Entonces, miren que quedó corto en 27 gramos de proteína. Y es un paciente que está comiendo normal, puede ser como cualquiera de nosotros. Imagínense un paciente infectado con un requerimiento tan grande y que fuera de eso tenga inapetencia y que probablemente la comida del hospital no la consume. Entonces, definitivamente, siempre quedamos muy cortos en este tipo de pacientes. Y normalmente, y esto lo dijeron en el Congreso de Nutrición Clínica de este año, en este artículo que les dejo aquí la referencia, en donde 0,6 gramos, o sea, el paciente requiere de 1,2 a 2 gramos kilo día, que es la proteína de referencia en el paciente con COVID, y durante 2 semanas en la UCI probablemente lo que recibe es 0,6 gramos kilo día. Esto lo dijo el doctor Wischmeyer, donde él hicieron digamos, el estudio teniendo en cuenta cuánto se le prescribía y cuánto recibía.
Pero recuerden que no es solo tener la cantidad de proteínas, sino saber que debemos hacer una distribución óptima, como nos recomiendan, que debemos tener esta distribución durante el día dividida en las 3 comidas principales si el paciente recibe vía oral, y si recibe pues nutrición enteral y nutrición enteral continua, pues la va a recibir como nosotros necesitamos, que durante todo el tiempo. No nos podemos olvidar de la parte de micronutrición. Nos recomiendan para el paciente con COVID vitaminas, la A, la D, la E, la B6, la B12, y nos hacen mucho énfasis en la C, en 3 gramos cada 6 horas, hacer la administración de vitamina C. Y los minerales, teniendo en cuenta también los ácidos grasos omega 3. Recordemos también la deficiencia que encontramos muy común en el paciente adulto mayor de vitamina D, y pues tener en cuenta no solo de que a veces no alcanzamos ni siquiera a cubrir el requerimiento normal de estas vitaminas y minerales. En cuanto a la nutrición enteral, nos dicen el paciente con intubación orotraqueal y conexión con ventilación mecánica, iniciar tempranamente. Tempranamente no es al 5.º día, tempranamente es las primeras a 24 a 36 horas. Nosotros en nuestra clínica, el paciente desde el momento que se intuba, inclusive en urgencias, cuando sabemos que el paciente no se va a subir rápidamente, se le pone la sonda de nutrición y se le empezamos la nutrición. Iniciamos con una dosis baja, tenemos un protocolo de inicio y vamos aumentando hasta llegar a la meta. Lo mismo hacemos en calorías y en proteínas. Muy importante que cuando hacemos esta suplementación nutricional, esa suplementación sea aportando determinada cantidad de calorías, 400 calorías por día, que es lo que nos recomiendan las guías, y 30 gramos de proteína. Hacer esto muy individualizado y tener muy en cuenta hacer una educación al alta hospitalaria. Y nos recomiendan esto, el paciente que 3 días o más tenga una ingesta menor, más o menos a la mitad de los requerimientos, debemos pensar ya en una nutrición enteral por sonda, si ya vimos que no se pudo cubrir por vía oral, o en caso tal, pues llegar en donde no pudimos dar todo el requerimiento con nutrición enteral, nutrición parenteral. Paciente crítico, recordemos que el paciente, este paciente que está en la UCI es crítico, y aquí quiero hacer mucho énfasis en la nutrición enteral precoz en los pacientes que reciben ECMO o de pacientes que están manejados en decúbito de PRON. Y aquí quiero hablar un poquito de esto porque nos han llamado de varias partes a preguntarnos que cómo hacemos en los pacientes con PRON. Nosotros en la estadística que les mostramos no tuvimos nunca que suspender la nutrición o quitarla porque el paciente estaba con PRON. Por eso usamos una fórmula que era concentrada en líquidos, y con ese tipo de fórmula que nosotros usamos no tuvimos ningún problema con estos pacientes en prono, teniendo en cuenta que tuviera en prono la cabecera alta, como les voy a mostrar una foto más adelante. Recomendar, importante, que hay fórmulas adecuadas ya para los pacientes crónicos críticos, sobre todo teniendo en cuenta no solo la proteína, sino la parte de terapia física. Y tener en cuenta que para el adulto mayor nos recomienda fórmulas hiperproteicas con hidroximetilbutirato y enriquecidas con vitamina D. También muchos de estos pacientes, sobre todo cuando se nos vuelven crónicos, pues pueden tener úlceras por presión. No puedo dejar de hablarles de la parte de glucosa, y muchos de estos pacientes definitivamente críticos, y no solo el paciente con COVID, pero estos pacientes, y sobre todo según los que nosotros manejamos, fueron pacientes obesos, como ya les dije, con intolerancia a los carbohidratos, con riesgo o con hiperglicemia, en donde definitivamente los estudios nos hacen mucho énfasis en que debemos manejarlos y tratar de mantener un objetivo de esas glicemias.
y por eso nos dicen que ese objetivo debe ser de 80 a 150 miligramos por decilitro en la UCI, teniendo en cuenta de tener una baja variabilidad glicémica, porque la idea de nosotros pues es de poder dar beneficios con la parte nutricional y no más complicaciones. Entonces, definitivamente, tenemos toda la justificación y hago énfasis por las entidades, digamos, por las EPS, IPS, que a veces, digamos, como que tienen la objeción de por qué si el paciente no es diabético, no usar una fórmula modificada en carbohidratos, pues sabemos que se benefician mucho más este tipo de pacientes con COVID. Nos dice Espen también, importantísimo que pacientes oxigenados con cánula nasal, a veces también así tengan vía oral, se vuelve complicado el cubrir este requerimiento, entonces definitivamente nos toca ir a una suplementación nutricional oral. Tener en cuenta estos pacientes que tienen, que están manejados, digamos, con toda esta parte ventilatoria, mirar cómo está la parte de ingesta y si no, que no tengan ayunos prolongados o ayunos por mucho tiempo del día, porque eso pues también nos va a complicar el cubrimiento del requerimiento nutricional. Básicamente en el periodo de intubación, pues ya les he hablado de esto, pero aquí quiero hacer énfasis en que en el momento que el paciente esté en un shock o con una perfusión hemodinámica no controlada, pues no debemos darle nutrición, pero precisamente por eso está en la UCI para este manejo. Entonces, estar muy seguido a ver cuándo le podemos iniciar ese soporte nutricional, ¿sí? Y probablemente en algunos momentos sí podemos dar ese soporte, pero en unas dosis bajas, para evitar esa atrofia intestinal. Aquí varias personas preguntaron, nosotros hallamos en nuestros pacientes obesos, que fueron la mayoría sobrepeso obesos, esta fórmula del peso corporal ajustado, hallando que es el peso corporal ideal, más el peso corporal real menos el ideal por punto 33. Así hallamos ese peso ajustado y ese requerimiento lo hicimos con este peso corporal ajustado. Tenemos en cuenta en que las fórmulas con omega 3 pueden mejorar la oxigenación. Ya les conté lo de la glucosa, tener monitoreo de triglicéridos y mucho énfasis, que ya se los dijo el doctor Arias, del síndrome de realimentación, porque muchos de estos pacientes también cursan con mal estado nutricional que venga previo, o cuando empezamos pues todo el aporte nutricional, pero pues en la UCI normalmente tenemos diariamente control de fósforo, potasio y magnesio, y tenemos pues toda la ayuda de todos los médicos para hacer la reposición rápidamente. Tener en cuenta, y esto también lo traje del artículo que hizo la Asociación Colombiana de Nutrición Clínico, que hizo el año pasado una revisión muy importante en estos pacientes, en tener en cuenta estos 3 estadios: el estadio crítico cuando hay hipoxemia severa, cuando tenemos esa ventilación mecánica y esa pronación. Pues definitivamente que nosotros, si estamos muy encima y estamos pendientes de cómo está este paciente, pues digamos que nos adelantamos a evitar esa intolerancia a la nutrición enteral, y que definitivamente es factible y es seguro administrar nutrición enteral para alcanzar las metas propuestas. Es definitivamente el seguimiento que nosotros hagamos de nuestros pacientes. Cuando el paciente está en prono, sabemos que es un paciente que tiene una alteración y disminución de la motilidad gástrica, un retraso en el vaciamiento gástrico, y pues toda esta parte de medicamentos que a veces es importantísimo, y pues esos pacientes lo van a tener, pero definitivamente podemos manejarlo, y la recomendación es que nosotros adoptamos es esto: la posición Trendelenburg invertida con elevación de la cabecera cuando el paciente está en prono, y el uso de prokinéticos en estos pacientes que tienen como protocolo la unidad de cuidado intensivo para manejar la
estos pacientes pues y no tengamos problemas en la nutrición integral. Cuando el paciente ya lleva varios días en donde no podamos darle todo el requerimiento, pues tenemos que ir a usar otra vía de soporte nutricional, pero nosotros en la estadística que le mostró el doctor Arias no tuvimos ningún paciente con nutrición parenteral. En los últimos meses es que hemos tenido pacientes con nutrición parenteral porque no pudimos llegar al requerimiento con la nutrición enteral o por alguna intolerancia. No puedo dejar de hablar en el periodo posintubación, la parte de disfagia que quedan en estos pacientes. La alimentación debe ser adaptada a toda esta parte de extubación y a todo este trastorno con que quedan estos pacientes. Y definitivamente pues no puedo dejar de hablar de todo el grupo de fonoaudiología y expertas de, de terapia de deglución que tenemos desde la UCI. Tenemos todo el tiempo el acompañamiento para estos pacientes en terapia de fonoaudiología desde que el paciente se extuba. Nosotros no iniciamos nada vía oral hasta que no es valorado por la fonoaudióloga y no avanzamos las consistencias de la dieta hasta que fono no nos autoriza. Y definitivamente pues ese manejo es lo que hace que no tengamos este círculo vicioso, que es lo que lleva a que el paciente broncoaspire, a que el paciente no coma o a que el paciente tenga muchas más complicaciones cuando el paciente se extuba y se le quita la sonda de nutrición rápidamente y el paciente no está recibiendo todo su aporte nutricional. En cuanto al síndrome de realimentación, ya les hablamos, simplemente tener en cuenta de evaluación seguida de estos 3 electrolitos que sabemos que están muy involucrados en toda la parte metabólica del paciente que estamos buscando que haga pues su anabolismo. Tener en cuenta la parte del manejo de anorexia de nuestros pacientes, sobre todo que quedan comiendo muy poquito, entonces tratar de hacer este acompañamiento o inclusive cuando el paciente está con cánula nasal o no llegó a una intubación, pero son pacientes que cursan con mucha anorexia y con muchas alteraciones del gusto y el olfato, y pues es algo que tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo más hablando de dietas hospitalarias. No puedo dejar de hablar de este estudio súper importante cuando hablo de la terapia con soporte nutricional oral, en donde es el único estudio que de verdad comprobó que es una estrategia para reducir costos en salud, en donde encontró una reducción de estancia hospitalaria de 2.3 días, o sea, del 21%, una disminución de rehospitalización y de reingreso y una disminución de costos por episodio. Aquí yo les tengo la referencia y definitivamente importantísimo para saber y para justificar que podamos dar esa suplementación nutricional oral en nuestros pacientes. Pero tener en cuenta cómo vamos a dar esa suplementación, fraccionarla, darla entre medicamentos, tener en cuenta la consistencia, tenemos suplementos que vienen más espesos, la concentración, porque simplemente prescribir una botellita o una lata que se la lleven al paciente, pues en la realidad lo vemos muy factible, muy poco factible, porque el paciente no se lo toma. Si no se le sirve adecuadamente y si no se le fracciona, sobre todo que es un paciente que cursa con anorexia. No puedo dejar de hablar de la parte de nutrición sin hablar de la parte de rehabilitación y de terapia física. Y esto definitivamente es algo que hay muchísimos estudios y simplemente aquí les voy a dejar las referencias en donde nosotros no podemos hablar de la recuperación y la prehabilitación si no hablamos de la parte de nutrición adecuada, pero que tiene que estar pegada al ejercicio y al entrenamiento, tanto físico como a la parte respiratoria. Si no, podemos dar ese requerimiento muy bonito de unos 5 gramos kilo día, pero no vamos a lograr lo que nosotros necesitamos. Este es un estudio también de este doctor que me pareció súper importante y está trabajando muchísimo con pacientes de la UCI y donde definitivamente él nos cuenta
que este tipo de pacientes, si se han manejado, porque ya lo ha hecho, no solo de darle el requerimiento de nutrición y específicamente de estar muy, muy de la mano de que reciba la cantidad de proteínas adecuada, pero que esté con un entrenamiento específico de alta densidad en los pacientes de UCI, específicamente de COVID, con entrenamiento en bicicleta 2 veces por semana, con HMB 2 veces al día después del entrenamiento, en los días de entrenamiento, inclusive pacientes crónicos, definitivamente los beneficios y la recuperación pues es mucho más rápida. Aquí les traigo algunos otros estudios con sus referencias, la terapia nutricional junto a con toda la parte de ejercicio y de ejercicio estructurado para recuperar mucho más rápido este tipo de pacientes. Las calorías definitivamente digamos, las calorías y las proteínas no es solo lo que nos va a llevar a que vayamos a tener una pérdida de esa masa muscular si no damos toda esa cantidad o la cantidad que requiere, sino el que tengamos una fisioterapia agresiva. Entonces ellos inclusive allá hay estudios, ahora les muestro un poquito a grandes rasgos el protocolo que ellos muestran, en donde vieron la diferencia en cuando estos pacientes se manejaban inclusive con terapia, con ventilación, con ya pacientes con traqueostomía, pacientes que ya podían, digamos, tener algún tipo de caminar o de terapia más intensiva, el cambio en estos pacientes y recuperación mucho más rápida. Entonces, miren, por ejemplo, ellos empiezan a tener como estadios pacientes que tienen una preoptimización en pacientes que no están todavía intubados o ya pacientes que están con un tratamiento. Y de acuerdo a eso, solo les quiero decir que todo el tiempo, fuera de tener en cuenta la parte nutricional, siempre tenían en cuenta el ejercicio. Desde el principio de un ejercicio temprano y de tener en cuenta no esperar a que el paciente se deteriorara o ya estuviera pues en la UCI, digamos, sin ningún movimiento, en donde se le tenía que hacer ya una terapia física intensiva. Aquí les dejo otras referencias en donde pueden encontrar lo que les estoy diciendo, en donde cuando hablan de combinar ese ejercicio personalizado junto con la parte de nutrición, pues se obtienen muchos mejores resultados que cuando no usamos ese ejercicio desde el principio. No puedo dejar de hablar que cuando el paciente se va para la casa con sonda, debemos tener en cuenta guías para educar a estos pacientes, tener en cuenta un protocolo y una ruta, y aquí pues yo les muestro la ruta que nosotros tenemos en la clínica en Banaco, en donde desde el primer momento que el paciente se le activa el home care o el paciente se le activa su manejo ambulatorio, pues tenemos en cuenta de hacer toda la educación que le hace Mónica, la enfermera, de toda la educación de estos pacientes, teniendo en cuenta que ese goteo que viene continuo, cómo irlo pasando a que sea más fácil de acuerdo al manejo en casa, de tener y hacer la parte administrativa, los MIPRES, de trabajar muy de la mano con fonoaudiología para saber cómo se va a ir desde el punto de vista de terapia o de vía oral y de entregarles pues algo por escrito para que sea, digamos, que se pueda continuar todo el manejo que nosotros hicimos en nuestra institución. Ya hablando del paciente que sale con vía oral, las últimas revisiones nos hablan del paciente que recibe vía oral o el paciente que está en casa con COVID, que les puede servir aquí a cualquier de los asistentes que también haya tenido, tenga algún familiar y simplemente pues esté en su casa. Las recomendaciones son de las guías alimentarias de frutas, verduras, cereales integrales, lácteos descremados y usar grasas saludables, aceite de oliva, aceite de pescado, los omegas 3, suplementos dietéticos de vitamina C, D, zinc y selenio, y tener muy buenas prácticas de higiene y también tener en cuenta la lactancia materna. No es el campo de lo que yo les estoy hablando acá, pero estoy hablando de las guías generales de alimentación.
y también de la actividad física regular, sobre todo pues sabemos que mucho del trabajo que se ha vuelto muy sedentario. Y ya para terminar, les quiero dejar las rutas que tenemos. Yo simplemente antes de mostrarles la ruta como conclusión de nuestro protocolo del paciente con COVID, quiero aquí contarles que tenemos el año pasado, hicimos una ruta en la clínica Imbanaco, la ruta hospitalaria que la hicieron las nutricionistas del área hospitalaria, que es Dulce Zavala, y Paola Cortázar, que están en toda la parte de nutrición clínica. Ellos hicieron esta ruta y todo este manejo de nutrición, y nosotros hicimos la ruta del paciente que va a cuidado intensivo, pero trabajamos muy de la mano porque tratamos pues de tener el manejo totalmente, digamos, como encadenado para que el paciente tenga todo el manejo desde antes, durante y después que esté en la UCI. Y esta pues es la conclusión que yo les dejo, y es prácticamente el algoritmo que nosotros, digamos, manejamos. El primero es el que les mostró el doctor Arias. Aquí hemos hecho algunas, digamos, cambios en donde definitivamente si el paciente está en la parte de UCI, hacemos una evaluación clínica en las primeras 48 horas. Si el paciente está con cálula de alto flujo, está con vía oral, es manejado por el servicio de nutrición clínica, por las nutricionistas que les acabo de comentar, y de acuerdo a eso tienen en cuenta la ingesta. Si es menos del 70%, dan una suplementación que aporte aproximadamente 400 calorías, 30 gramos de proteína y ojalá con HMB. Y si la ingesta en menos del 50%, ya nos lo pasan a nutrición enteral por sonda. Cuando el paciente está ventilado, desde el momento que se le pone el tubo de ventilación, se le pone sonda de nutrición enteral, y generalmente nos ha ido muy bien. Ya la parte de requerimientos ya se las comentamos. Usamos una fórmula polimérica modificada en carbohidratos, hiperproteica y concentrada. Si este paciente tiene alguna intolerancia, primero revisamos posición de la sonda, si tiene proxinético, cómo es el hábito intestinal, porque a veces por algunos medicamentos pueden tener constipación o estreñimiento. Y si cuando ya hemos revisado esto y hemos manejado esto no lo logramos, nos vamos a nutrición parenteral, pero todo el tiempo estamos revisando cuándo podemos empezar nutrición enteral a estímulo. Apenas logramos más o menos el 70% de los requerimientos, destetamos la nutrición parenteral. Cuando se estuvo el paciente, siempre hacemos evaluar por fonoaudiología para saber que esa vía oral está segura, y en el momento que el paciente ya vamos progresando a una dieta que más o menos ya haya pasado de líquida espesa a una semiblanda y que tenga más del 70% del requerimiento, destetamos la nutrición enteral por sonda y lo pasamos al servicio de nutrición, en donde pone la suplementación nutricional y pues la manejo de la vía oral. En hospitalización, lo que ellos hacen en el servicio de nutrición a todos los pacientes de la clínica Imbanaco son tamizados por el NRS 2002. Si el paciente tiene riesgo, hacen la valoración nutricional los nutricionistas, y si no, pues se va reevaluando cada determinado tiempo. Pero todo este tiempo el paciente se le hace, y digamos que estamos tratando de encadenar mucho ese manejo de terapia física, no solo cuando el paciente se le empezó el soporte nutricional, sino desde que llega, que es lo que estamos tratando pues de ya, digamos, tener como protocolo establecido en la clínica Imbanaco. Pues básicamente esto era lo que les queríamos compartir a ustedes del manejo. Luisita, vamos a contestar un par de preguntas. Me parece que fue claro, pero creo que se resolvieron varias de las dudas con lo que tú dijiste. Espero que haya sido así con lo del adulto mayor y lo del sobrepeso. Ahí otra persona me hizo una pregunta acerca del Propofol, le dimos una respuesta, pero
me quedaba faltando una pregunta de Hernando García, que nos preguntaba, Luisa, ¿cuál fue la brecha proteica promedio de los pacientes con sobrepeso y obesidad y qué módulos proteicos usaron para suplirla? En cuanto a eso, inicialmente sí empezamos a utilizar módulos proteicos, pero no era fácil, sobre todo cuando los pacientes... Luisita, si quieres, deja de compartir la pantalla. Bueno, No era fácil cuando los pacientes estaban en prono, y además la enfermera que tenía que aplicar la nutrición era volver a ingresar y poner en riesgo al personal. Cuando estuvimos analizando la fórmula, si ustedes ven, la glucerna 1.5 tiene 82 gramos por litro y la otra fórmula que utilizamos tiene 75 gramos por litro. Si a ese paciente le damos 50 centímetros, que es más o menos, son más o menos 1200, le estamos dando 100 gramos y si es un peso de 70, le estamos dando 1.4 gramos por kilo. Entonces, con la modificación de la fórmula, tratando de no pasarnos de 30 kilocalorías por kilo en los requerimientos que estábamos dando, pudimos dar el aporte que necesitábamos sin utilizar módulos proteicos, pero sí los utilizamos al principio, pero no fue fácil, no quisimos colocarle una carga laboral adicional al personal de enfermería que estaba con los pacientes pronados o el que les tocaba prepararlo ahí, sí lo teníamos. Y la otra pregunta del doctor Hernando García que él hizo en la misma fue, ¿cuál fue el porcentaje de la pérdida de masa muscular de los pacientes críticos en ventilación mecánica? Que si lo medimos por taco ecografía, no, realmente no lo medimos, no lo voy a decir mentiras. Pero lo que sí hicimos activamente o lo que estamos haciendo activamente es terapia física y tratamos inclusive que sean 2 veces al día. 2 veces al día que le hiciéramos terapia física a esos pacientes, tratando ajá. de hacer una rehabilitación lo más rápida posible. Sin duda hubo pérdida de masa muscular, pero no la pudimos medir. Realmente teníamos mucho, no es una excusa, pero es cierto, teníamos mucho trabajo y definimos que el aporte proteico que le estábamos dando y la evolución que estábamos teniendo era suficiente, pero sí hubiera sido una forma de medirlo por ecografía, pero no lo hicimos en ese momento. Luisita, te están haciendo una Doctor, pregunta ahí, sí, que el Janet, porcentaje de tolerancia a la nutrición enteral. pues la tuvimos, por eso en las estadísticas nosotros tuvimos una tolerancia del 100%, porque nosotros no tuvimos Pero, en pero porque que pasa marzo. empezamos muy Sí, lento, porque últimamente no hemos tenido tanta tolerancia, hemos tenido que utilizar nutrición parenteral, pero al principio sí la tolerancia fue muy, muy alta. ahí hay dos cosas. Primero, el protocolo de nosotros es iniciar 20 por hora de la nutrición y aumentamos 10 centímetros cada 8 horas hasta llegar el requerimiento. La tolerancia fue muy buena. Pero de marzo para acá, es lo que dice el doctor, pero también lo vimos muy relacionado con cambios de algunos medicamentos y de más prevalencia de constipación y estreñimiento en los pacientes, que nos tocó llevar a pacientes a nutrición parenteral. Bueno, si tienen más preguntas, por favor, hay dos, el chat o el de preguntas y respuestas. Con mucho gusto. La idea de nosotros era compartir el trabajo que hicimos, compartir la experiencia que hemos tenido con estos pacientes en este momento de pandemia que apenas estamos saliendo de este tercer pico prolongado. Y por supuesto sé que todos estamos en los mismos, en la misma ruta. Sí, Janet, Totalmente de acuerdo. es cierto, puede ser con los Y, medicamentos. y la mayoría de veces le ponen la culpa a la nutrición o a la fórmula de nutrición y no es por eso generalmente, es por, pues igual son medicamentos que requieren, que lo requieren. Sí, igual Entonces, lo otro que hicimos fue, porque con alguna frecuencia nos echaban la culpa de las diarreas y también eh,
buscamos y encontramos que no era la diarrea la causa de la nutrición la mayoría de las veces, sino puede ser porque era por medicamentos, por infecciones y con la modificación de la nutrición, aunque nos ha tocado un par de veces modificarle el tipo de nutrición, eh, pero ha sido la minoría de las veces que esa sea la causa. Creo que hay otra pregunta. Perdón. Estoy tratando de mirarla. Ok. Luis Vélez pregunta lo que estaba hablando sobre la diarrea. Para paciente que presenta diarrea bajo nutrición enteral, ¿se la suspenden o se cambia la fórmula? En general no le cambiamos la fórmula. En general no creemos que las diarreas ocasionalmente sí puede ser, por supuesto, por la osmolaridad de la mezcla, pero en la mayoría de las veces no es y no ha sido y lo que hacemos es, hacemos, les hacemos coproscópico, miramos qué medicamentos están recibiendo y porque muchas veces son pacientes que tienen prokinéticos a dosis altas, entonces se los modificamos y si encontramos que en la nutrición no es la causa, lo que usamos es antidiarreicos más que suspender la fórmula. Muy poquitas veces sí hemos tenido que formularla, sí hemos tenido que cambiar la fórmula y hemos utilizado fórmulas elementales y con eso, digamos que no es, realmente no es el cambio de la fórmula lo que vimos que mejoró la diarrea, sino el cambio de los medicamentos que estaban utilizando, pero sí hemos tenido en algunas oportunidades, pero no han sido muchas, las que nos ha tocado modificar o disminuir el volumen de las mezclas que estamos dando. Han sido muy bien toleradas las nutriciones y no hemos tenido realmente mucha dificultad con eso. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto, Luis. Luis fue nuestro estudiante. Ah, ok. No, pues yo quiero igual dar las No, gracias. espérate, Luisita, hay otra pregunta. Ah, Nosotros no utilizamos fórmulas preparadas para enterales. Nosotros todas son fórmulas magistrales. magistrales. Tenemos un servicio química que funciona perfecto, que nosotros les formulamos. A veces se demoran un poquito en llegarnos las mezclas, pero nosotros tenemos unos químicos que Central de están México. muy pendientes de las mezclas que nosotros formulamos todos los días, tenemos una comunicación directa con ellos y nosotros hacemos fórmulas magistrales eh, con todo lo que se necesita. Entonces no utilizamos fórmulas preparadas, de hecho las sacamos de nuestro stock de, de nuestra reserva en la farmacia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por su asistencia. Para nosotros era muy importante compartir el trabajo que hemos hecho todos, tener en cuenta los estudiantes, las enfermeras para la recolección de datos, el grupo de especialistas, los químicos, los fonoaudiólogas. Muchas gracias Doctor, son estudiantes de nutrición de la Universidad Javeriana de Cali. Ok. Entonces, pues muchas gracias y cualquier cosa que necesiten y que crean que nosotros podemos compartir con ustedes, pues por supuesto estamos listos para eso. Hasta luego. Hasta luego.